Muy bien, pues muy buenas tardes. Vamos a ver hoy lo que es la octava clase de este curso intensivo de farmacología. Verdaderamente, pues los temas que siguen son temas que pudiéramos, bueno, todos en términos generales, que pudiéramos nosotros tener días y días y días de discusión, pero que son temas muy grandes. Sin embargo, pues para fines tanto de este curso como para medicina general o para la práctica de la medicina general, pues verdaderamente son pues muy largos y que no todos los medicamentos los vamos a ocupar. Entonces les he hecho pues una selección justamente de lo que tiene mayor relevancia para nosotros como médicos generales. Yo también sigo ejerciendo la medicina general y pues a sacarle el mejor provecho en este corto tiempo que tenemos para pues analizar todo lo que conlleva los temas que estamos revisando. ¿De acuerdo? Entonces hoy vamos a ver dos temas importantes. La primera, pues, es sedantes, ajá, y de estos sedantes, verdaderamente lo que nos vamos a centrar van a ser en las benzodiazepinas, ajá. Vamos a hablar al final un poquito de antipsicóticos, pero vamos a ver principalmente esta parte de benzodiazepinas, que es la que a veces seguramente nosotros tenemos muchísima eh, pues práctica o muchísima necesidad de recetar este tipo de fármacos, pues ya que cada vez, de acuerdo a las estadísticas, tenemos mucho más diagnóstico de ansiedad, de depresión, de trastornos del sueño, por el estrés, por el estilo de vida que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, los objetivos de los antihipnóticos, o cuando nosotros los indicamos, tenemos dos objetivos principales. Primero es generar ansiolisis, es decir, quitar la ansiedad, ¿de acuerdo? Y la segunda es generar hipnosis, es decir, no es otra cosa más que inducir sueño. Ujú. La hipnosis, en términos generales, pues es intentar inducir el sueño que nosotros tenemos de forma fisiológica, pero ahora un sueño profundo. Para lo cual, estos dos tipos de objetivos se pueden lograr utilizando varios grupos farmacológicos. Ajá. Decimos que, bueno, nosotros como médicos generales, principalmente benzodiazepinas antipsicóticos, pero hay otros, hay barbitúricos, ajá, que actualmente pues ya no se utilizan, hay antihistamínicos que ya vimos y que quizá a lo mejor se me había olvidado comentarles, pero por ejemplo la difenidramina, nosotros, difenidramina, ajá, nosotros vimos que es un antihistamínico de primera generación y por lo tanto nos va a provocar sueño. Ajá. Entonces, este medicamento se puede llegar a utilizar para la administración no benzodiazepínica o vaya, no sedante de aquellos pacientes con problemas del sueño. Y cuando sea, pues se da en las noches. ¿De acuerdo? Entonces, este medicamento puede llegar a ser muy útil porque como causa bastante sueño, lo podemos dar a nuestros pacientes y esa falta o ese empujoncito que les damos en muchas ocasiones puede ser suficiente. Así que la difenidramina la podemos dar, ajá, en las noches y evitarnos pues los efectos de las benzodiazepinas y como vamos a ver pues no son inocuos, tiene bastantes efectos y puede ser eficaz en una buena proporción de pacientes. Si ya no funcionara, bueno, nos podemos ir a las benzodiazepinas. Y otro grupo, bueno, que no vamos a ver aquí, son los antidepresivos. Los antidepresivos también pueden generar un poquito de sueño y en muchas ocasiones el problema del sueño, del insomnio, puede estar dado por ansiedad, ¿de acuerdo? Puede estar dado por esa dupla de ansiedad-depresión. Y entonces, si yo en determinado momento estoy triste, ¿y por qué estoy así? ¿Por qué soy anestesiólogo? ¿Por qué soy prieto? Vaya, estoy deprimido, por eso pues no voy a dormir pensando en que pues hubiera sido güero, privilegiado, hubiera sido cirujano mejor, y entonces si me dan un antidepresivo a lo mejor voy a percibir esta realidad que tengo de manera diferente y voy a dormir. Esa es la razón por la cual los antidepresivos funcionan. Bueno, de estos hemos visto una muy breve eh, resumen de los inhibidores de la recaptura de serotonina. Y entonces aquí a lo mejor tenemos a la fluoxetina, ajá, que nos pudiera ayudar en esta parte. Fuera de eso, podemos tener muchos otros, ¿no? Los duales, la duloxetina, la paroxetina, etcétera. Pero, pues vaya, son motivo de una segunda parte de una segunda edición, no, más bien sería parte de este curso intensivo de farmacología que obviamente no vamos a ver en este momento.
¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funcionan entonces en términos generales estos sedantes de tipo benzodiazepinas? Bueno, la respuesta es muy fácil. Son agonistas del receptor GABAérgico y este receptor GABAérgico es un complejo pentamérico de proteínas que tiene dos cadenas beta, tiene dos cadenas alfa y una cadena adicional que nosotros podemos utilizar de una forma sigma muy característica, porque es justamente al lado de esta cadena sigma donde tenemos una subunidad alfa, proteínica alfa, que es toda esta parte que color es naranjita, donde nosotros vamos a tener una unión con las benzodiazepinas en la alfa 1, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se van a unir y lo que van a hacer va a modificar o van a modificar la permeabilidad de este receptor, que a final de cuentas es un receptor de cloro. Así que va a permitir la entrada de cloro, como vemos aquí, y este receptor de cloro, al momento de entrar una mayor cantidad de iones, va a generar que ese fenómeno que denominado hiperpolarización de la membrana. Entonces, polarización. Entonces, en lugar de que yo esté con una excitabilidad muy grandota, me va a hiperpolarizar mi neurona y no se va a despolarizar. Al no despolarizarse, pues va a disminuir su efecto. ¿De acuerdo? Entonces, perdón, al disminuir su efecto, va a disminuir la transmisión nerviosa y por lo tanto, como está a nivel del sistema nervioso central, me va a dar sueño y muchos otros efectos. ¿De acuerdo? Entonces, el mecanismo de acción son agonistas del receptor GABA. ¿De acuerdo? Entonces, los efectos a nivel del sistema nervioso central, si la transmisión nerviosa ya no está activa, entonces me va a disminuir la ansiedad. Normalmente cuando yo tengo ansiedad, mi transmisión nerviosa está despolarizándose, sacando muchísimas descargas, entonces esto me va a dar como un apagón, pues, ¿de acuerdo? Pero desafortunadamente no solo me quita la ansiedad, sino que también me disminuye mis funciones psicomotoras y cognitivas. Por eso es que esto también te tranquiliza en todo sentido. Así que vas a tener alteraciones en el movimiento, vas a tener alteraciones en el aprendizaje. Por eso, jóvenes, es muy importante que hemos tenido casos de personas con ansiedad, con depresión, que se medican con benzodiazepinas en la carrera de medicina. Y ustedes saben que si de por sí es muy difícil estar aprendiéndonos y razonando y analizando y engranando tantos conocimientos, cuando tenemos las funciones mentales normales, a veces con el efecto de una benzodiazepina resulta más difícil. Así que, pues bueno, es un ejemplo. A otro ejemplo puede ser manejar máquinas de alta precisión o manejar autos, transporte, lo cual vuelve muy peligroso una benzodiazepina si yo se la doy, porque eso es, imagínense los reflejos ante el manejo de un autobús escolar, vaya, puede ser sumamente difícil. Así que las benzodiazepinas no son dulces, ¿de acuerdo? Y la otra es que pueden llegar a causar, no todas, pero bueno, muchas de ellas, y de acuerdo a la dosis, amnesia anterógrada, es decir, se me puede olvidar lo que yo aprenda, lo que yo tenga de hoy a mañana. O sea, y me la tomo hoy y mientras tengo el efecto, puedo generar este efecto de amnesia anterógrada. Es decir, mis recuerdos no se van a alterar, pero la percepción de hoy a mañana sí la vamos a tener alterada. Entonces, de acuerdo a la dosis, puedo olvidar completamente lo que sucedió. Ajá. Entonces, por ejemplo, en anestesia ponemos dosis de midazolam, que es una benzodiazepina, y podemos hacer que el sujeto olvide lo que está pasando. Entonces, es una situación benéfica cuando la experiencia es pues traumática, como estar en un quirófano, me quita la ansiedad, pero si en determinado momento yo estoy estudiando la carrera de medicina y me medico con esto, bueno, pues imagínense, no es compatible. Entonces, o si en determinado momento yo soy un repartidor y de repente me tomo esto y estoy manejando y no sé ni dónde voy, me puedo quedar dormido, resulta peligroso. Por eso es que las benzodiazepinas tienen que ser indicadas bajo estricta supervisión y por eso es que todas ellas son de la fracción 2 del grupo de medicamentos. ¿Por qué? Porque se consideran controlados por estos efectos. Entonces, induce sueño, como hemos dicho, induce o favorece la hipnosis, disminuyendo la latencia del inicio de sueño. Es decir, si yo tengo un tiempo desde que yo me acuesto y me duermo, de 15 minutos, ahora te lo va a reducir a 1, quizá 2. Pegas la cabeza en la almohada y a dormir, ¿de acuerdo?
aumenta la etapa 2 del sueño no REM y disminuye el sueño REM. Entonces, esto, ajá, va a hacer que yo me sienta sumamente repuesto, yo voy a descansar, ajá, y obviamente me voy a sentir mucho más relajado. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito también de un fármaco no benzodiazepínico que puede llegar a ser una muy buena opción si no quieren dar una benzodiazepina, que es el Solpidem, y que pues disminuye el sueño REM de una manera similar a lo que hacen las benzodiazepinas sin ser benzodiazepina. Vamos a hablar de este medicamento repetitivamente, que es el único que a lo mejor pudiéramos condicionar, digo, bueno, utilizar como una opción a las benzodiazepinas, ¿de acuerdo? Y obviamente si yo le subo la dosis a una benzodiazepina, puedo llegar a un estado anestésico, es decir, un estado de pérdida de la conciencia total. No me va a quitar el dolor, porque si yo tengo un estímulo doloroso muy fuerte, pues voy a responder, pero el resto del tiempo voy a estar completamente dormido, bajo anestesia, sin acordarme, completamente inconsciente, ¿de acuerdo? Entonces son los efectos del sistema nervioso central, pero no terminan ahí. También inhiben la actividad eléctrica epileptiforme del sistema nervioso central, es decir, todas las descargas eléctricas van a ser inhibidas. Por lo tanto, son uno de los principales tratamientos de las convulsiones, pero vamos a especificar bien aquí, tiene que ser en la crisis convulsiva, es decir, aquellos pacientes, sobre todo tónico clínico generalizadas, que de repente están ahorita con los movimientos, están que de repente en una etapa ictal, en una etapa convulsiva, yo le puedo poner una benzodiazepina y la de elección, generalmente se maneja la mayor parte de las guías, es el diazepam. Si no hay diazepam, midazolam, y si no hay diazepam, bueno, ¿por qué? Porque este es un medicamento que es más potente, ajá, por lo tanto yo quiero mitigar una crisis convulsiva rápido. Se puede administrar intravenoso, se puede administrar intramuscular, entonces es una muy buena opción. Otro, relaja los músculos. Es decir, toda esta placa, ajá, motora que vamos a tener conectada aquí a través de receptores GABA va a hacer que se hiperpolarice esta neuronita. Entonces, aunque exista una descarga de aquí para acá que diga, contraete músculo, aquí vamos a disminuirlo. Y también el mejor para relajar los músculos es el diazepam, ¿de acuerdo? El diazepam también resulta ser la mejor opción terapéutica para la relajación muscular. Sin embargo, pues habrá que tener cuidado con estos medicamentos. ¿Por qué? Pues porque van a generar tolerancia. Conforme el paso del tiempo, voy a requerir más dosis y si de repente yo lo estoy utilizando para tratar mi ansiedad y no manejo mis emociones con un terapeuta, con un analista, con un psicólogo, voy a generar dependencia, porque pues resulta que en cuanto se me quita el efecto, yo sigo pensando, sigo estresado, sigo teniendo concepciones de la vida difíciles de tolerar y entonces voy a generar dependencia. Así que estos efectos pueden verse como una desventaja cuando el paciente exclusivamente utiliza estos medicamentos para su ansiedad y no desarrolla otras herramientas no farmacológicas, generalmente con terapia psicológica para tratar su problema. Ahora bien, efectos cardiovasculares. Normalmente estos medicamentos disminuyen el tono simpático, es decir, generan principalmente hipotensión y un poquito de bradicardia, es decir, van a generar enlentecimiento de la conducción nerviosa del tono simpático y por lo tanto va a predominar el parasimpático y entonces voy a generar hipotensión y bradicardia. ¿De acuerdo? De manera a lo mejor muy característica, aunque todos bajan la presión arterial, el diazepam no solo baja la presión arterial, sino también mejora la perfusión coronaria al dilatar las coronarias. Esto es de importancia, nosotros que manejamos anestesia, o bien, si en determinado momento tiene la necesidad de sedar a un paciente con cardiopatía isquémica, porque el diazepam, pues entonces, al relajarnos la coronaria, va a tener mejor flujo y vamos a impedir la isquemia coronaria. ¿De acuerdo? Respiratoriamente, dosis dependiente, es decir, una dosis pequeña probablemente respiratoriamente no me haga nada, pero si yo sigo subiendo la dosis me va a generar una depresión respiratoria intensa. ¿De acuerdo? Entonces, esto puede llegar justamente al paro respiratorio, vamos aquí, y desafortunadamente a la muerte del sujeto. ¿Ok? Entonces, una vez teniendo en consideración estos efectos, vamos a analizar cómo el fármaco intenta
bueno, como el cuerpo intenta hacer algo con el fármaco, propiedades farmacocinéticas, y vemos que estos fármacos se absorben muy bien, son altamente liposolubles, ajá, se absorben muy bien, pero también que hasta cruzan la barrera placentaria. Así que estos medicamentos están contraindicados ¿en qué? Pues en el embarazo. Ajá. Entonces, al momento de estar contraindicados en el embarazo, automáticamente si un paciente tiene ansiedad, pues tendremos que recurrir a lo mejor a otro tipo de terapia no farmacológica, incluyendo la terapia psicológica, aunque pues justamente eh, lejos de lo que se pensara o lo que pareciera ser, bueno, los estudios y la experiencia nos dicen que cuando una persona está embarazada en cuanto acepta esa parte del embarazo, pues normalmente las mujeres se vuelven muy felices. Ajá. Muchas personas que en determinado momento tienen depresión, cuando saben del embarazo, cuando aceptan el embarazo, verdaderamente se vuelven muy felices, muy contentos. Vaya, tienen algo en que aprovechar el tiempo, en que inspirarse y dejan de tomar los medicamentos benzodiazepínicos. Entonces es algo muy positivo. Generalmente, pues cuando uno se acepta el embarazo, pues bueno, la mayor parte de ellas terminan en aborto y pues bueno, reinician su medicamento, ¿no? Entonces, algo importante, pues es que si tengo mi paciente y le voy a administrar una benzodiazepina por otra cosa, una crisis en este momento de pánico, por un temblor, lo que sea, pues no hay que administrarlo porque cruza la barrera hematoplacentaria y si está cerca del trabajo de parto, pues puede generar un niño que nazca deprimido. Aunque también se ve que en determinado momento tiene cierto potencial teratogénico y digamos potencial porque pues no hay mucho estudio alrededor o al respecto a esto. Entonces, la recomendación es no utilizarlos, ¿de acuerdo? En el embarazo. El metabolismo es hepático y normalmente requiere de reacciones de fase 1 y fase 2, es decir, cortarlo y luego conjugarlo, ¿de acuerdo? Algunos, ajá, después de su metabolismo, forman metabolitos activos de larga duración, ajá, y normalmente son eliminados por la orina. Entonces, si tenemos falla renal, y tengo un fármaco, una benzodiazepina, habrá que disminuir la dosis porque la eliminación es por orina y si el problema es la falla renal, pues no lo voy a eliminar, ¿de acuerdo? La vida media, bueno, de acuerdo a la benzodiazepina, vamos a tener que hay benzodiazepinas de vida media corta, media y larga. Y entonces, ¿cómo va a ser esa vida media? Bueno, como vemos aquí, de repente nosotros vamos a tener fármacos de vida rápida, ¿de acuerdo? Triazolam, bueno, lo pueden olvidar ahorita, ¿no? Y en México, pero el midazolam sí, el midazolam normalmente, una vida va de 2 a 6 horas, generalmente a veces, si en determinado momento le ponemos una dosis baja, dura menos, dura hasta 40 minutos, 30 minutos la vida media en un paciente sano y por lo tanto se considera un fármaco de una vida media corta. Ajá. Su inicio de acción es muy rápido. Yo lo pongo intravenoso y a los 2 minutos ya empieza a tener el efecto. ¿De acuerdo? Ok, eso entonces es una vida media corta, ¿no? Tenemos a partir de aquí, que se le corta los de intermedia, que normalmente vamos a tener el lorazepam. Ajá. ¿Por qué? Porque su vida media, bueno, dura 12 horas. Temazepam no hay. Oxazepam tampoco hay. Alprazolam también vamos a tener una vida media intermedia, 11 horas. Y los de larga duración, ¿cuál vamos a tener de larga duración? El clonazepam, las 30, 40 horas, y el diazepam. De hecho, se encuentran metabolitos activos del diazepam hasta 100 horas después, ¿de acuerdo? Pero en términos generales, la vida media del diazepam va a ser 48 horas. No quiere decir que el paciente esté dormido 48 horas, sino que vamos a tener efectos de ese medicamento todavía a las 48 horas después de haberlo administrado. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué otra cosa varía? Bueno, el inicio de acción. Normalmente el diazepam, como vimos, es de inicio rápido, por eso se recomiendan crisis convulsivas en este momento. El otro es el midazolam, así que si no tenemos diazepam para mitigar una crisis convulsiva, ¿podemos utilizar midazolam? Sí, solo que, pues obviamente tendremos que a lo mejor que ponerle o estar cuidando que el paciente no baje rápidamente la vida media o no se alcance, baje el efecto farmacológico y regresen las convulsiones.
¿De acuerdo? Entonces, es algo bueno. El resto, prácticamente todos son de inicio de acción intermedia, es decir, van a requerir de 30 a 120 minutos para empezar su efecto. Así que si yo lo quiero para darle a mi paciente un fármaco para dormir, tendré que decirle que lo tome cuando menos una hora antes de la hora deseada de sueño, porque hay pacientes que dicen, ya me tomé la pastilla, ya estoy durmiendo, probablemente lo esté tomando por placebo. Los medicamentos tardan un tiempo vaya, considerable para empezar a hacer su efecto, en este caso de las benzodiazepinas. ¿De acuerdo? Y este hecho también se puede conjugar con otro punto importante que es la potencia. ¿Cuáles son justamente los medicamentos, los benzodiazepinas de alta potencia? Bueno, vamos a tener midazolam, alprazolam, lorazepam, diazepam, perdón, diazepam, ya no, diazepam, vamos a borrar de aquí. Eh, no, ok, perfecto. Entonces vamos a tener que los primeros van a ser de una potencia elevada, es decir, van a ser medicamentos que tengan un efecto intenso en el sujeto, ¿de acuerdo? Y generalmente algunos pueden llegar a provocarnos justamente con una dosis pequeña, un estado hipnótico, es decir, un estado completamente de la pérdida de la conciencia, y otros más que hipnóticos nos van a presentar un estado ansiolítico, ¿de acuerdo? Los del estado ansiolítico, alprazolam, lorazepam, y los del estado hipnótico, bueno, flunitrazepam, no hay, pero sí hay midazolam, es decir, por eso es que el midazolam se utiliza muchísimo para sedaciones, para procedimientos cortos, endoscopías, una toma de una biopsia, una sedación pequeña para a lo mejor un procedimiento como una resonancia magnética que yo voy a eh, tener un paciente que tiene fobia, ajá, claustrofobia y que no se puede quedar quieto, bueno, le podemos dar esa parte hipnótica. El resto son ansiolíticos, ¿de acuerdo? Entonces, algo muy bueno. Y el diazepam, como vimos, aunque es de baja potencia, puede ser un muy buen anticonvulsivante, ¿de acuerdo? Por eso decimos que es el de primera elección para el estatus epiléptico, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? 3, 2, 1. Ok, si no hay dudas, seguimos. Entonces, las indicaciones de las benzodiazepinas jóvenes van a obedecer a varias cosas. El alivio de la ansiedad, el insomnio, sedación, justamente decimos para procedimientos quirúrgicos, epilepsia, si aparte le estoy dando anestesia y quiero mantener al paciente tranquilo, controlar el etanol y dice aquí sus estados de abstinencia, es decir, yo tengo un paciente que ahorita tiene abstinencia al alcohol, le pongo una benzodiazepinas, se la puedo dar, relajación muscular en trastornos musculoesqueléticos musculoesqueléticos específicos como la contractura también por estrés, ¿ja? Y como diagnóstico para el tratamiento en psiquiatría. Bueno, esto es un manejo de especialidad. Ellos saben justamente cómo utilizarlos. Nosotros, bueno, pues obviamente nos vamos a limitar a lo mejor a las indicaciones de arriba. Y entonces no olvidar este cuadrito. ¿Por qué? Porque si yo en determinado momento quiero o mi paciente tiene solamente dificultad para iniciar el sueño, a lo mejor le puedo dar un medicamento de una vida media corta, de una acción rápida, para que induzca el sueño y el resto, pues el paciente se quede dormidito. Pero si el paciente de repente despierta y despierta y despierta, probablemente le tenga que dar un medicamento de vida media intermedia. ¿Para qué? Pues justamente para que se mantenga durante la noche todo el efecto. Oye, doctor, ¿pero qué crees que yo mañana trabajo? Entonces necesito estar lo más despierto posible, no puedo ir con este efecto. Ah, bueno, entonces le puedo dar un medicamento de vida intermedia, pero no así los medicamentos de vida media larga como el clonazepam o el diazepam, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿es en quienes salen indicados? Pues en quienes no tienen ningún problema para mantenerse mucho tiempo bajo efecto de una benzodiazepina. O bien para pacientes que no han respondido a las primeras y entonces ahora vamos a darle una segunda oportunidad, ¿de acuerdo? Igual o de igual forma, si yo necesito de repente irme a trabajar mañana, le doy una intermedia, pues se lo tomo hoy en la tarde, mañana en la mañana que se va a trabajar, seguramente mi paciente ya no tiene efecto, ¿de acuerdo? Muchos de los efectos, tanto terapéuticos como secundarios, van a requerir una dosis no siempre bien establecida. Todos somos diferentes. Así que
las intoxicaciones también son dosis de respuesta. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo un sujeto que se intoxica con 20 pastillas y que lleva apenas una semana de tratamiento, aquel sujeto que lleva 2 años tomando benzodiazepinas y se toma las mismas 20 tabletas. Como son fármacos que generan inducción enzimática, su propio metabolismo, entre más crónico sea, el efecto va a ser menor, por lo tanto vamos a tener más seguridad, pero obviamente vamos a perder eficacia. Y en el caso de los pacientes que apenas empiezan a tomar un medicamento tipo benzodiazepina, la probabilidad de intoxicación es mayor. ¿Por qué se presenta? Bueno, más bien, ¿cuál será el cuadro clínico? Bueno, pues los mismos efectos que nosotros tenemos de manera normal, pero ahora exacerbados. Así que vamos a tener ataxia, pérdida de la conciencia, hipotensión arterial, depresión respiratoria, coma y muerte. ¿De acuerdo? Es algo relativamente frecuente que los pacientes que intentan atentar contra su vida utilicen benzodiazepinas, porque pues los calma, están tranquilitos, se quedan dormidos y desafortunadamente si la dosis es muy alta puede haber depresión respiratoria y muerte, ¿de acuerdo? Sin embargo, vamos a tener un angelito que nos va a salvar un poco. Ajá. Este angelito es el antídoto para este tipo de intoxicación y es el flumazenil. ¿Qué es el flumazenil, jóvenes? Bueno, pues es un antagonista competitivo de las benzodiazepinas. Es decir, al ser un antagonismo, yo de repente voy a tener aquí mi receptor que ya se le unió una benzodiazepina y entonces ahora yo le voy a poner un flumazenilo para que competitivamente llegue, ajá, a este punto, saque al agonista y me quede justamente el fármaco antagonista. Es un antagonista competitivo. Pero al ser un antagonista competitivo, pues el problema es que va a tener un término de su efecto, que normalmente son 30 minutos. Así que vamos a ver si mi paciente después de 30 minutos que vuelve a tener ese efecto farmacológico de la benzodiazepina, probablemente necesite estarle repitiendo las dosis, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque los efectos de la intoxicación son dosis dependiente, entre más tenga, pues más va a tener efectos, así que yo voy a necesitar ocupar más medicamento, ¿de acuerdo? Para revertirlo, como es el caso del flumazenil. De acuerdo, el flumazenilo solamente se comercializa, jóvenes, así, de 0,5 miligramos en 5 mililitros en ampolleta, y la dosis inicial son 0,2 miligramos. Hay que poner 0,2 miligramos hasta cada 3 minutos y evaluar cada 3 minutos el efecto. Cuando de repente es suficiente, es bien mágico, porque el paciente está durmiendo, yo le pongo el medicamento y en 4 minutos el paciente abre los ojos y está como si nada, ¿de acuerdo? Es una muy buena forma de revertir la toxicidad. La dosis máxima es 1 miligramo y siempre va a ser metabolizado hepáticamente. Entonces las ámpulas vienen de 0,5, ¿cuál será de repente la dosis máxima? Pues 2 ampulitas de estas, ¿de acuerdo? Por eso es que en muchas ocasiones, por no decir todas las ocasiones, este fármaco se vende con una ámpula solamente, ¿de acuerdo? No es tan caro, la verdad es que cuesta como unos 400 pesos, pero nos puede salvar de unas muy buenas, ¿de acuerdo? Solo tiene, bueno, en este caso puse la marca de Pisa, ¿de acuerdo? No, no le estoy haciendo promoción, pero generalmente Pisa la encuentran en las farmacias La Paz. Hay una en Carranza, cerca de la facultad, donde pueden encontrar este medicamento, pero como estimula también receptores GABAérgicos, también pertenece a la fracción 2 de medicamentos, ¿no? Entonces, paradójicamente, el antídoto de las benzodiazepinas debería ser de venta libre, pero no, como se junta a esos receptores mismos que las benzodiazepinas, también pertenece a la fracción 2 de medicamentos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué interacciones tiene? Bueno, la pregunta a veces es en el alcohol. ¿El alcohol tiene interacciones? Pues la verdad es que tú puedes tomar, no hay tanto problema. El problema es que vas a tener una potencialización de los efectos, así que más rápido te vas a poner borracho. Así es, ¿de acuerdo? Y obviamente esto sucede lo mismo con analgésicos tipo opioides, anticonvulsivos, antihistamínicos, antihipertensivos. Ajá. ¿Por qué? Pues porque a veces también van a potencializar o van a tener sueño o van a provocar bradicardia, hipotensión. Si yo le doy una benzodiazepina adicional, puede ser que tenga efectos secundarios importantes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las benzodiazepinas que nosotros vamos a tener en el mercado? Bueno, empezando a lo mejor como de las partes que pues, se pueden administrar, bueno, las benzodiazepinas intravenosas
tenemos el diazepam. El diazepam normalmente dijimos que aunque tiene una baja potencia, tiene un excelente efecto anticonvulsivo y normalmente nos los pueden vender en ampolleta. Vean la ampolleta, pues es barata, digo. No hay tanto problema para obtenerla, pero sí a veces no hay existencia, ¿de acuerdo? Y entonces es un fármaco de la fracción 2 de medicamentos, se puede comprar bajo un recetario normal, solamente bien llenado, ¿de acuerdo? Hay también tabletas, las tabletas, bueno, vienen de 10 miligramos. ¿No? ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha visto que esta es la dosis que vamos a empezar, en la que vamos a empezar a ver efectos clásicos de esta benzodiazepina. No así el Relacipam, el Rela, como que es el nombre como comercial, eh, va a mostrar distintas pautas. ¿Por qué? Porque dependiendo de cada sujeto, hay sujetos que con 1 miligramo están dormidísimos, hay sujetos que le echas 10 miligramos y con trabajos de repente vamos a empezar a ver el efecto. Así que esto va a depender de muchos factores. El peso, la talla, como son liposolubles, se van primero a las grasitas, pues luego se regresan. El género también, el tipo de trastorno que ahorita tiene y vaya el grado de trastorno. No es lo mismo una ansiedad leve que una ansiedad severa. Entonces, solamente que en dosis altas hay que tener cuidado porque vamos a tener, acuérdense, depresión respiratoria, ataxia, coma y muerte. Entonces, cuidado con estos medicamentos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo lo puedo dar? Sí. Yo les sugiero a veces empezar por dosis pequeñas. A veces si es diazepam, bueno, la mitad de la tableta por la noche para que tengas un sueñito rico y vamos viendo conforme va estando los siguientes días. ¿De acuerdo? Para ajustarlo, sobre todo. Este, otro que se comercializa, perdón, otro que se comercializa con perdón, con sus dos presentaciones, que es la intravenosa y la vía oral, es el midazolam, ¿de acuerdo? El midazolam dijimos que es de corta duración, pero es de alta potencia, así que podemos darlo en tabletitas, así es, te va a durar poquito. El Relacum en intravenoso también dura poquito el efecto, y seguramente solo lo vamos a utilizar para cuando queremos algún periodo corto de efecto. ¿De acuerdo? En este caso, yo, por ejemplo, pues, la parte de la sedación, la parte de la anestesia, solo quiero que esté sedado cuando está el procedimiento quirúrgico, sino que despierte, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a tener aquí los dos, tanto el midazolam intravenoso como el midazolam con presentación de tabletas, ¿de acuerdo? Ven, no es tan barato. Ajá. Ese también va a andar como en 1,500, 1,800 pesos la caja con 5, pero pues es una vez que se prueban sus efectos, ¿vale la pena quitarles a los pacientes la ansiedad? Sí, ayuda muchísimo. No hay paciente que lo vaya tan mal en la vida quirúrgica, bueno, el evento quirúrgico como aquel que entra con mucha ansiedad, porque se mueve, porque se angustia, porque el sistema nervioso simpático está vuelto loco. Entonces hay que intentar de relajarlos con estos dos. ¿De acuerdo? Ok, tenemos también el alprazolam, una vía intermedia moderada, y como vemos, pues no es tan caro. Hay varias presentaciones, 0,2, 1 y 2 miligramos. Ajá. Entonces, con estos medicamentos podemos igual tratar la ansiedad cuando en determinado momento, a lo mejor el de primera línea, los del MIDA, el de SPAM no ha funcionado. ¿De acuerdo? Y el clonazepam también se puede llegar a encontrar, no tanto, pero al menos hasta el día de hoy que lo busqué, sí podemos encontrar a este medicamento en solución, en gotitas. Todos favorecen, o más bien todos son susceptibles de que se aplique el reglamento de la fracción 2 de medicamentos, donde yo lo tengo que requisitar en una receta adecuadamente llena para que me lo venda. ¿De acuerdo? La solución, bueno, normalmente la solución cada 20 gotas, ¿ah? Va más o menos a 2,5 miligramos, ¿de acuerdo? Dependiendo del gotero. Entonces, si yo le doy 10 gotitas, le estoy dando 1,25 miligramos. Y así, ¿de acuerdo? Entonces, esos son fármacos que nos pueden ayudar, sí, y luego vamos a los de larga duración. Oye, fíjate que ya los anteriores ya le causan, o ya se hizo dependiente, ya necesito más dosis, el efecto dura poquito, le puedo dar entonces un medicamento de la o más larga duración. Y aquí, ¿cuál podemos tener? El Lorazepam y el Clobazam. Ambos en tabletitas, hay de 1 y de 2 miligramos,
y que pueden llegar a servir muy bien cuando se rotan entre unos con otros para disminuir más bien la tolerancia farmacológica, ¿de acuerdo? Y finalmente el Zolpidem. El Zolpidem, jóvenes, es un fármaco que es específico de receptores centrales, ajá, GABA omega, y que también modula un canal de cloro, pero no es benzodiazepina. Así que no tiene todos los efectos de la benzodiazepina. De hecho, Zolpidem, tenemos aquí, es un análogo de las benzodiazepinas, se considera, ¿de acuerdo? La vida media es relativamente cortita, no tiene mucha capacidad ansiolítica, pero sí hipnótica, un poquito sedante, un poquito de esta parte anticonvulsiva, uy, perdón, pero no, no tiene una actividad, perdón, no sé por qué no lo puedo hacer, una actividad sedante. Perdónenme, no sé por qué no lo puedo hacer. Bueno, no tiene una actividad sedante el Zolpidem, pero sí una actividad hipnótica, así que nos va a servir mucho para inducir el sueño. Lo único que tiene este fármaco, jóvenes, a ver, déjame ver si ya se puede, ya se puede. Este, Hipnótica alta, lo único que tiene es que este fármaco induce el sueño muy rico, pero el paciente empieza con mucha verborrea. O sea, les empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar antes de que se vayan a dormir los pacientes. Así que si ustedes le dan ahorita, les va a empezar a decir, oye, fíjate que en mi día el doc loco de farma me empezó a decir que bla, 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 3 minutos. Oye, fíjate que en mi día el paciente, el doctor loco de farma, bla, bla, bla. 25 minutos después, oye, fíjate que hoy en mi día, y son repetitivos, entonces empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar antes de que tengan un efecto, pero no tiene esa tolerancia de las benzodiazepinas, no causa sedación, no causa, bueno, no es anticonvulsivante, no es relajante muscular, ajá, no quita esta parte del pánico, no es ansiolítico, bueno, muy poquito, así que solo nos va a provocar sueño. Y es uno de los tratamientos actualmente adicionales cuando no queremos darle a un paciente benzodiazepinas por su probabilidad de generar dependencia. Vemos, no es tan caro y también requiere de una receta de la fracción 2 de medicamentos. ¿De acuerdo? Entonces, algo a lo mejor que yo les pueda sugerir clínicamente, ¿cómo empezar estos medicamentos? Bueno, si puedo borrar esto. Yo puedo empezar estos medicamentos dándole, yo les sugiero que inicien con clonazepam. Ajá. ¿Por qué con clonazepam, jóvenes? Bueno, normalmente, vamos a poner un ejemplito aquí, es que ya esto se me, se me, se me, se me, se me movió, no sé qué sucedió, pero bueno, vamos a poner el ejemplo. Yo les puedo sugerir que una benzodiazepina, jóvenes, siempre la puedan iniciar, sobre todo en pacientes seniles, con clonazepam. Clonazepam dijimos que trae 2.5 miligramos por mililitro y normalmente trae 20 gotitas, más o menos son 1 mililitro, depende del fabricante, hay unos que dicen que más que menos, bueno. Entonces, si yo le doy a mi paciente 10 gotas, ajá, le estoy dando más o menos 1.25 miligramos. Si yo le doy 5 gotas a mi paciente, yo le voy a estar dando 6. Perdón, 0.625 miligramos a mi paciente. Ajá. Pero yo también le puedo dar 2 gotas. Ajá. Y estas 2 gotas estoy dando como 0.2 miligramos. Entonces, el clonazepam normalmente me sirve muy bien porque yo puedo ir titulando a mi paciente con respecto al sueño. Así que si en este momento yo tengo un paciente con insomnio que no puede dormir, con el paso de los años, jóvenes, cuando se vayan haciendo grandes, viejos como su servidor, el sueño se va un poquito. Bueno, si no estás cansado, menos, no puedes dormir. Entonces, podemos empezar en pacientes susceptibles. Ejemplo, los pacientes de la tercera edad, ajá, los pacientes con enfermedades crónicas y que están desnutridos, etcétera, porque como son más susceptibles a los medicamentos, una dosis estándar les puede provocar una sobredosis. Así que generalmente en pacientes de la tercera edad con enfermedades crónicas jóvenes, yo les recomiendo 3 gotitas, o sea, casi nada de clonazepam, que se las tomen por las noches. Y el siguiente día que les diga cómo están. Si el paciente dice, con eso dormí bien, doctor, y ahorita desperté y me siento bien,
perfecto, pueden seguir con clonazepam 3 gotitas por la noche. Hay pacientes que llevan años tomando 2, 3 gotitas, ¿de acuerdo? Oye, doctor, ¿qué crees que no me sirvió? Bueno, le pueden dar a lo mejor 5 gotitas. Fíjate que sí me sirvió, pero todavía me desperté en la noche. Ok, 8 gotitas. Ya con esta dosis como que ya puedo dormir, perfecto. Oye, pero es que ahorita tengo un estrés, bueno, no exámenes, no, pero tengo un estrés ahorita, que la hipoteca, que si alguna otra cosa, me hicieron el coraje de la vida, a lo mejor le pueden subir otro 30%, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a dar 11, 12 gotitas por la noche. Ujú. Cuando de repente ustedes puedan llegar a los 2,5 miligramos, entonces, ¿qué podemos hacer? Ah, bueno, pues entonces podemos nosotros irnos a, ¿dónde está aquí? A, a lo mejor cambiarlo a perdón, a cambiarlo, perdón, porque también hay clonazepam. No, sí estoy muy mal con esa tecnología, porque también hay clonazepam, jóvenes, de en tabletas. Ajá. Y entonces yo puedo agarrar y en lugar de darle los 2,5 miligramos que pudieran llegar a ser en gotas, lo puedo convertir en una tabletita. Y entonces, en lugar de darle gotitas, le voy a dar tabletas. O bien lo puedo rotar. Es decir, pues más o menos, ya llegué aquí a las 20 gotas, el paciente no se le quita, pues entonces a lo mejor le puedo dar a uno de una potencia un poquito mayor, ¿no? A lo mejor le puedo dar el prazolam, lo puedo rotar, o en otras ocasiones le puedo dar lorazepam, o en ocasiones le puedo dar clobazam, ¿de acuerdo? Todo es cuestión de ir rotando el medicamento. Digo, diazepam sería como la última opción, pero yo puedo irlo haciendo así. Entonces yo les sugiero en la práctica, jóvenes, que puedan empezar por gotitas en la noche. Es más vale, jóvenes, que ustedes le adviertan a su paciente que vamos a ver cómo funciona con esto y no que al rato estén, doctor, le di la tableta y ya van 6 horas que amaneció y no lo despierto. ¿De acuerdo? Obviamente, esto también se puede dar en el día, sí, si mi paciente tiene actos o si tiene problemas de ansiedad durante el día. Tú tienes que durante el día tengo un problemón y no me puedo controlar, estoy temblando y ya me quiero quitar los pelos, tengo muchísima sensación de salir corriendo, le puedo dar también una dosis, así es. ¿Cuál es la sugerencia, jóvenes? Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes ya le dieron a su paciente alprazolam. El alprazolam ya se lo dieron de 0,5 miligramos en la noche y con eso durmió bien. Hay de 0,5, de 1 y de 2 miligramos, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que ahorita le dieron 0,5. Oye, doctor, fíjate que con 0,5 en la noche estoy muy bien, pero en el día, híjole, o sea, despierto y se me va pasando el efecto del medicamento y otra vez empiezo con ansiedad, ya estoy con mi terapeuta, ok, le puedo dar la mitad de la dosis en el día. Solamente darle la mitad de la dosis en el día, no lo mantengo tan sedado. ¿Cuál va a ser la recomendación que ustedes le van a hacer, jóvenes? Sí te la doy, pero no puedes manejar. Sí te la doy, pero no puedes en este momento ir a trabajar, menos si eres cirujano, si eres médico, no puedes ir a trabajar. Sí te la doy, pero no puedes, pues a lo mejor pacientes que se dedican al transporte no lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Entonces, a veces esto no es como tal una solución a los problemas, nos puede ayudar en determinado momento, en un momento de duelo, en un momento de alguna situación muy angustiante, nos puede ayudar. Ok, doctor, fíjate que ahorita hay en urgencias un paciente, vamos a poner que una urgencia es un paciente que en determinado momento viene de estar en un edificio de 25 pisos y hubo un temblor, entonces viene ahorita con una angustia súper importante, viene llorando, dice que siente que se va a morir. ¿Cuál es el medicamento que le puedo dar rápidamente? Midazolam, si lo puedo canalizar, ¿de acuerdo? No hay como darle una dosis establecida de midazolam, pero en un adulto pueden empezar a partir de 1 miligramo. Le puedo dar 1 miligramo, como vimos el efecto rápido, a los 3 minutos le puedo dar otro miligramo, a los 3 minutos le puedo dar otro miligramo, en un hombre Gayton. Si es un hombre, una persona ahorita joven, grandota, que hace ejercicio, que está en potas de la universidad, 1 miligramo le va a hacer nada. Así que a lo mejor puedo empezar con 3 miligramos. ¿Qué tengo que estar pendiente, jóvenes? Pues tengo que estar pendiente de la depresión respiratoria.
Así que me tengo que ir despacito para que a lo mejor en unos 10, 15 minutos yo tranquilice al sujeto, pero que no por quererle quitar ahorita rápido su crisis de pánico, me vaya a caer en depresión, en muerte, en apnea y muerte. O bien, si me cae en depresión, ¿qué voy a hacer? Pues ventilarlo, ¿no? Para lo cual es muy importante siempre que ustedes tomen su curso de ventilación, ¿de acuerdo? Y no estoy hablando de ventilación mecánica, que a veces se meten a cursos que no tienen ni idea, no saben ni qué es un ventilador, no, estoy hablando de ventilación con un ambú, ¿de acuerdo? Para que esto no les suceda a sus pacientes, ¿de acuerdo? Intravenoso. Oye, doctor, pero es que ahorita no tengo una vía venosa, ¿le puedo poner intramuscular? Sí, la recomendación solamente es triplicar la dosis, es decir, en lugar de empezar en 1 miligramo, empiecen en 3, porque el efecto va a ser muy, muy lento. El problema de la intramuscular es que va a tardar más tiempo en lo que se absorbe, etcétera. Entonces, a veces hay que estarlo volviendo a inyectar, generalmente intramuscular. ¿De acuerdo? Digo intravenoso mejor. Oye, doctor, pero ahorita viene diazepam, pásamelo porque el paciente está convulsionando. ¿Cuál es la dosis de diazepam? No existe como tal una dosis farmacológicamente bien establecida, pero podemos irnos a partir de los 4 miligramos en un adulto y ver la dosis respuesta. Si el paciente en 2 minutos, cuando mucho, no deja de convulsionar, le puedo poner otros 4 miligramos y continuar. ¿De acuerdo? Aunque el diazepam sí tiene una alta probabilidad o más probabilidad de depresión respiratoria, así que tengo que ponerle su oxigenito suplementario. ¿Ok? Oye, fíjate que yo en este momento soy cirujano y mi paciente tiene un montón de ansiedad, dice que la cirugía, que ya no quiere, que se quiere ir a su casa, le puedo poner 4 miligramos de diazepam para que se le pase en una infusión lenta de 30 minutos para que el paciente se relaje y le dure toda la noche, porque como es intravenoso toda la noche, pues me va a ayudar muy bien a que mi paciente descanse. ¿De acuerdo? Pero vean la diferencia, aquí es rápido, aquí es en bolo, el paciente está convulsionando rápido, en bolo, aquí no, aquí es lento porque queremos que descanse. Y le puedo poner algo intravenoso y el paciente va a descansar riquísimo. El midazolam también se puede utilizar intravenoso lento también. El problema es que el midazolam, ¿cuánto dura? Cuando mucho, 2 horas. ¿Y cuánto nos va a durar? Pues cuando menos unas 2 horas. Es decir, el paciente se va a quedar bien dormidito esa noche y va a descansar al siguiente día. Va a tener un sueño muy reparador por la forma en la que influyen las benzodiazepinas en el sueño REM. ¿De acuerdo? Oye, doctor, fíjate que me súper encantó, dormí súper bien con eso que me pusiste. Bueno, pues a lo mejor le voy a empezar a dar, al menos por unos poquitos días, un alprazolam. Ajá. Mira, pues sabes qué, cómprate las tabletas de 2 miligramos y es un adulto, estás tranquilo, te vas a tomar media tabletita por la noche. Oye, pero sabes que no, pues es una persona que ya había tomado previamente media tableta y no le hace nada. Bueno, una tableta. Oye, no de una vez dos. No, no, espérate, me vas a ir avisando mañana y vamos a ir viendo cómo vamos subiendo los medicamentos. ¿Cuál es el mensaje de todo esto, jóvenes? Que no le tengan miedo a las benzodiazepinas. Verdaderamente no son tan malas si nos vamos con cuidado. Acuérdense, primero el clonazepam en gotitas y luego van subiendo a una adicional. Digo, seguramente muchos de ustedes, como siempre les he dicho, van a ser la única oportunidad de tener atención médica de muchos pacientes, así que hay que empezar a utilizarlos. Sí, no son medicamentos, bueno, son medicamentos de especialidad cuando se utilizan para ciertas cosas, pero si vaya, una ansiedad severa además, pero si es lo único que ahorita pueden hacer ustedes, pueden utilizarlos así. Trastornos del sueño, ansiedad, ajá, o bien, si no se quieren meter de repente en broncas de la benzodiazepina, denle solpidem. ¿Cuál es el punto? Digo, no está tan caro, pero el problema, ven, este se acaba 24 horas. El problema es esto, que nada más trae 10 tabletas, así que esto para un mes lo tienen que multiplicar por 3 y son 1,980 pesos mensuales. ¿De acuerdo? Ayuda bastante, pero pues verdaderamente pues es un poquito más caro. ¿De acuerdo? Además de eso, obviamente, ustedes van a tener una clase de psiquiatría completa donde les van a enseñar cómo utilizar todos estos chochos. Así que lo único es que recuerden que siempre tienen que ser recetas llenadas porque pertenecen a la fracción 2 de medicamentos para que se les vendan sus medicamentos. Hay muchas marcas, yo les puse las más comunes, pero ustedes pueden buscar muchísimas marcas alrededor de todo esto. ¿De acuerdo? Obviamente
tienen que informarles a sus pacientes de los efectos secundarios. Y los efectos secundarios, oye, es que tengo mucha ansiedad porque tengo mañana el examen, dame algo para dormir. Mi rey, si te doy esto para dormir, se te va a olvidar en el examen, basta conseguir, va a ser peor. ¿De acuerdo? Oye, es que fíjate que tengo mucha ansiedad. ¿Por qué? Pues porque en este momento tengo un duelo. Desafortunadamente, falleció alguno de mis familiares a los 8 días, otro de mis familiares, me siento muy, bueno, sí te la doy, pero además de eso hay que ir con un terapeuta. Acuérdense que ustedes no son terapeutas, no son psiquiatras y las personas que tenemos o vamos a tener algún problema emocional, siempre vamos a requerir terapia psicológica, incluso aunque nos consideremos sanos, la terapia ayuda mucho, jóvenes. No, no son chochos y no es desafortunadamente la respuesta a los problemas, ¿no? Desafortunadamente estamos pues en la época de un grande paradigma de la humanidad. Queremos todo rápido y sin esfuerzo, ¿no? Bajar de peso rápido y sin esfuerzo, tener un título sin estudiar, tener un internado sin hacer guardias, ser cirujano sin practicar, y así queremos todo sin hacer nada. Bueno, las benzodiazepinas han sido una buena respuesta para este tipo de personas que buscan sentirse bien, rápido y sin esfuerzo, ¿no? En lugar de tratar sus emociones, pues buscan esto, así que pueden ustedes crear un monstruo si lo recetan mal. Así que con mucha responsabilidad, jóvenes. Muy bien. ¿Dudas o preguntas de benzodiazepinas? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Si no hay ninguna pregunta de benzodiazepinas, vamos a continuar con otro tema, jóvenes, que es un tema que igual es muy extenso, así que al final de este tema, voy a concluir solamente con dos medicamentos, cuando mucho, tres de los que ustedes van a utilizar en medicina general, pero me interesa que lo sepan manejar bien. Y ese es el tema de opioides. ¿De acuerdo? Los opioides debieran ser un pilar del tratamiento del dolor en muchos casos, porque como vamos a ver el día de mañana, los analgésicos no esteroideos tienen muchos problemas, tienen muchos efectos secundarios. El peor, se los voy diciendo de todos, es el ketorolaco, ajá, pero pues desafortunadamente lo seguimos manejando porque pareciera que no tenemos más conocimiento al respecto. Así que vamos primero para analizar opioides, vamos a ver qué tipo bueno, qué es el dolor, cómo podemos utilizar los opioides de una forma muy práctica, utilizando también la farmacología. Entonces, el dolor, jóvenes, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor dice que es una experiencia sensorial, o sea, me duele porque siento dolor, pero también es emocional. Es decir, yo me siento triste, ajá, me causa ansiedad, yo percibo que tengo alguna situación que me está favoreciendo la presencia del dolor, y a veces eso puede generar un sesgo, pero siempre es desagradable, ajá, y puede estar, esta experiencia dolorosa puede estar asociada a un daño tisular real, es decir, un golpe, una infección, un trauma o potencial. ¿Qué quiere decir potencial, jóvenes? A ver, los que somos Team Ronaldo, pierde Portugal y sentimos dolor, pues no es una lesión tisular, pero sentimos dolor. Si me dejó el novio, etcétera, es un dolor. Y entonces cada quien lo va a expresar como tiene que expresarlo, es decir, está descrita en términos de dicho año, es decir, una experiencia que para cada uno de nosotros es diferente, por eso es que les puse esta maraña de neuronas, es un conjunto de sesgos, sensaciones, ambientes, pensamientos, miedos, sentimientos, imitación, muchas cosas. Cada quien tiene el dolor y lo describe como puede. Así que la regla, pues es que hay que atenderlo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tipo de dolor existe, jóvenes? Bueno, hay muchos tipos de dolor, muchas clasificaciones, pero yo les voy a sugerir esta clasificación donde podemos nosotros encuadrar el dolor en cuatro tipos de dolor. Primero, el dolor somático. El dolor somático, jóvenes, es aquel derivado de tejidos derivados de las somitas, piel, fascia, poneurosis, ligamentos, articulaciones, es decir, el sistema musculoesquelético. Por eso les puse este dibujito aquí. Y normalmente está bien localizado. Todos sabemos si nos picamos con una aguja dónde está la lesión. Y normalmente es un dolor tipo punzante, opresivo.
rara vez ardoroso, pero es punzante, opresivo, localizado y puede ser muy intenso, 10 de 10 ¿de acuerdo? Y generalmente está sistema musculoesquelético, un esguince, una fractura, un golpe, una contusión, una infección de tejidos blandos. Ajá. El segundo es el dolor visceral. El dolor visceral viene por la distensión de una víscera hueca, así que el principal tipo de dolor visceral va a ser de un dolor tipo cólico, cólico, cólico renal, renoureteral, vesical, uterino, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, este es poco localizado. Ajá, el poco localizado, ¿por qué? Porque a veces, a ver, tienes un cólico, a ver, dime exactamente dónde, no, pues me da cólico en toda la panza. Bueno, pues es un cólico, no siempre localizado, pero puede ser muy intenso. Predomina el cólico, a veces es un poquito punzante, pero siempre va a predominar el cólico, ¿de acuerdo? Tercer tipo de dolor, ¿qué crees? Por alguna razón, los nervios que conducen el dolor están fallando. Y entonces hay descargas anormales y entonces hay despolarizaciones donde no se tiene que despolarizar y se va de un lado a otro, pero generalmente este tipo de dolor lo vamos a encontrar en compresión, en lesión, en deterioro de las vías del dolor, o sea, en deterioro de los nervios que conducen el dolor. Así que lo vamos a encontrar como un dolor tipo ardoroso, quemante, en descarga eléctrica, ajá. Y entonces, ese es el clásico ejemplo de la neuropatía diabética dolorosa. El paciente siente que se le queman las plantas de los pies, pues, y no precisamente porque tenga fuego, sino porque los nervios que transmiten la sensación térmica están haciendo corto con los que transmiten dolor y va a tener una sensación de quemazón. ¿De acuerdo? Esto es dolor neuropático. Y el dolor psicogénico, pues es aquel que busca una ganancia secundaria, jóvenes. O sea, nomás se lo está inventando. Y el paciente le va a decir, oye, ¿te duele aquí? Sí. Acá también. ¿Es punzante? Sí. ¿Quemante? Sí. ¿Ardoroso? Sí. ¿Sientes cólicos? Sí. ¿Una pata de elefante? También. ¿Te está chupando la bruja, la mollera? También siento que la bruja es más ágil. Todo es una parte psicogénica. Generalmente está asociada a la búsqueda de una ganancia secundaria. ¿Y por qué es importante todo esto, jóvenes? Porque no todos los analgésicos sirven para dolor somático. Bueno, casi todos, pero no todos. No todos sirven para dolor visceral, no todos para dolor neuropático, y entonces tenemos que quitarnos de la mente eso que dolor igual a que torolaco. No, jóvenes, hay que aplicar los analgésicos como mejor convenga a nuestro tipo de dolor. Y vamos a irlo viendo, ¿de acuerdo? Entonces, el dolor normalmente tengo una lesión tisular y después de la lesión tisular hay nervios que me lo van a transmitir a las astas posteriores de la médula espinal y a partir de aquí se va a ir hasta la corteza cerebral. Aquí vamos a percibir que tengo dolor. Así que hay medicamentos que van a actuar inhibiendo esta percepción del dolor a nivel central, como el paracetamol. Otros van a actuar impidiendo que esta transmisión nerviosa de inflamación ascienda hasta arriba, el caso de los antiinflamatorios no esteroideos. Otros, y aquí vienen los opioides, van a potencializar los, eh, 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 las vías que controlan el dolor, o sea, que no van de abajo para arriba, sino que van de arriba para abajo, que nos van a estar impidiendo que esto suba con mucha intensidad, o bien nos van a estar impidiendo que se perciba con mucha intensidad el dolor. Así que los opioides tienen un efecto generalmente central. Ay, qué pena con ese señor de los camates, pero pues, ¿qué les puedo decir? Estamos en México, ¿de acuerdo? Y finalmente vamos a tener algunos otros adyuvantes, como los fármacos que van a generarnos una disminución de los cólicos, ¿de acuerdo? Y que pueden generar estos efectos a nivel periférico, a nivel central, o bien los esteroides que también son antiinflamatorios, ¿de acuerdo? Entonces, los opioides nos van a ayudar a potencializar muchos de ellos, o bien pueden actuar solitos a nivel del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Y bueno, los opioides en términos muy generales, ajá, son por definición todo compuesto que activa o que tiene afinidad por receptores opioides. Un opioide tiene afinidad por receptores opioides. Ajá. Y normalmente estos vienen de una plantita que era la Papaver somniferum que causaba sueño. Ajá. De hecho, la parte de opioide, desde su raíz etimológica, nos va a provocar sueño. ¿De acuerdo? Entonces, los opioides son aquellos que se unen a un receptor. ¿Y qué es un opiáceo? Son fármacos derivados del opio, o sea, de esta planta.
Es decir, ¿todo opioide es un opiáceo? No, pero todo opiáceo es un opioide, sí. ¿De acuerdo? Entonces el opiáceo viene de la planta y el opioide es aquel que se une a los receptores. ¿De acuerdo? Entonces, hay opioides, ajá, que son opiáceos, que son naturales, es decir, por definición todos los opiáceos son naturales, es decir, son derivados del opio. Y aquí venimos, el más importante, la morfina, hay otros, la codeína, tebaína, papaverina. De utilidad actualmente en México solo se comercializa la morfina y la codeína, ¿de acuerdo? Y hay sintéticos, es decir, hechos por el hombre. Y tenemos metadona, tapentadol, mepiridina, todos los fentanil, 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 fentanil. En México existe solamente comercializado ahorita, tapentadol, fentanilo y sufentanilo. Esos son los únicos que están ahorita comercializados, ¿de acuerdo? Los otros no. Este estaba, pero pues, se fue, está por regresar. Pero bueno, aquí tenemos uno, dos, tres medicamentos que se van a actualmente comercializar. Y hay semisintéticos, es decir, parte de aquí modificada. Entonces, heroína obviamente no es un medicamento, es una droga. Hidromorfona, que tampoco se comercializa en México, pero sí vamos a tener buprenorfina. ¿De acuerdo? La buprenorfina es un fármaco semisintético comercializado en México. ¿De acuerdo? Semisintético, sintético y natural. ¿De acuerdo? ¿Y cómo actúan los opioides? Ah, jóvenes, muy fácil. Ustedes se acuerdan de esta neuronita que hemos visto en muchos lados. Genera una señal y que libera neurotransmisores y que va ahora a conducirse de nuevo en una segunda neurona. Bueno, los opioides lo que va a hacer, va a hacer que los receptores van a impedir, el receptor opioide va a cerrar canales de calcio y va a impedir la liberación de neurotransmisores, por un lado. Por el otro, va a aperturar canales de potasio y va a generar hiperpolarización postsináptica y en este caso también inhibición de la salida de neurotransmisores presináptica. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a hacer que se bloquee bastante o que se enlentezca o que se entorpezca la transmisión nerviosa. ¿De acuerdo? Eso es por un lado. Por el otro lado, va a potencializar, porque tenemos opioides endógenos normales, que es la encefalina, endorfina y dinorfina, que son sistemas que normalmente dependen de, o más bien, van a favorecer la inhibición de la transmisión nerviosa desde el sitio doloroso arriba. Es como de repente ponerles un tope a las transmisiones nerviosas o ponerles una pared a través de fibras inhibitorias descendentes. ¿De dónde descienden? Pues del encéfalo, por eso se llaman descendentes. Van a venir y van a impedir que esto suba, van a modular, es como de repente un filtro para que no pase tanta sensación hasta acá arriba. En los opioides van a hacer esto y además potencializar las vías inhibitorias descendentes. Son los mecanismos por los cuales los opioides van a tener su efecto. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta activación de las vías inhibitorias endógenas también puede ser activado por otros medicamentos que actúen ¿dónde? Sí, serotonina y noradrenalina. Ejemplos de aquí, sistema alfa 2, ya vimos dexmedetomidina, ya vimos clonidina, es ejemplo aquí de serotonina, podemos a lo mejor considerar inhibidores de la recaptura de serotonina. Entonces aquí vamos a hablar a lo mejor de fluoxetina o algunos otros antidepresivos. ¿De acuerdo? Entonces, estos mecanismos de acción es complejo, sí, pero es bastante bueno. Normalmente los receptores opioides son proteicos. Es un receptor transmembrana acoplado a proteínas G. Entonces va a tener sus 7 dominios de arriba, bueno, a través de la membrana celular para ejercer este efecto, ¿de acuerdo? Y estos receptores proteicos u opioides se pueden dividir, vaya, generalmente en 4, pero fíjense, generalmente en 4, pero clásicamente en 3. Y los más importantes, los primeros 2, ¿ok? Ahí les va. El receptor MU. El receptor MU es el receptor más abundante opioide en todo el cuerpo y es el que tiene el mayor número, es el responsable del mayor número de efectos de los opioides. Estamos hablando que el agonismo del receptor MU
en estos pacientes, bueno, en un sujeto, va a generar analgesia. Ajá. Es decir, me va a quitar el dolor, pero también me va a generar depresión respiratoria. Es decir, va junto. O sea, como siempre les he dicho, no hay droga perfecta, siempre va junto. Así que me causa analgesia, pero al ser medicamentos muy potentes, me causa depresión respiratoria. ¿De acuerdo? Me va a causar constipación. Los opioides enlentecen el tránsito intestinal. Entonces me va a generar una disminución del tránsito intestinal, me va a generar constipación, pero también es el que me va a generar euforia, o sea, es decir, me va a generar un estado de tranquilidad, de felicidad, y por eso es que muchas drogas como el fentanilo generan esa adicción. Ajá. Va a generar también miosis. Normalmente los ojos de un paciente bajo efectos de opioides es un ojo puntiforme, es una puntitititita, ¿de acuerdo? Y me va a generar emesis. Estos medicamentos per se pueden llegar a causar náusea en una buena proporción de pacientes. Ajá. Esta náusea va a depender de la susceptibilidad, principalmente de cada sujeto, de la dosis del medicamento y de la velocidad de administración. Repito, va a depender de la susceptibilidad de cada sujeto, ajá, de la dosis del medicamento y de la velocidad de administración. Hay pacientes que dicen, doctor, yo ya sé que el tramadol me causa náusea. Hay pacientes que dicen, bueno, doctor, con las gotitas no me pasa nada, pero me da una tableta y ahí sí ya no la aguanto. Y hay pacientes que de repente, si les paso un opioide intravenoso en 5 minutos, no les pasa nada. Pero hay pacientes que en 5 minutos están muriendo de la náusea. ¿Y qué puedo yo hacer? Voy a aumentarles la velocidad de las dosis. Es decir, un opioide generalmente se tiene que utilizar intravenoso, tiene que pasar el medicamento, la dosis intravenosa, cuando menos en 30 minutos para disminuir el efecto de la náusea. ¿De acuerdo? Entonces el receptor mu es el encargado de todo esto. El receptor kappa me va a provocar también analgesia, pero en una menor, de una menor intensidad. Me va a favorecer la diuresis. Y este me va a generar la disforia, las alucinaciones. Olvídense de aquí, la disforia, las alucinaciones. Es decir, es el que me va a dar la parte psicodélica. Así que algunas drogas que van a generar agonismo mu, me va a generar el efecto bonito y también súper adictivo. ¿De acuerdo? Y el delta, bueno, el delta normalmente también es una analgesia más tranquila, una ansiolisis, una depresión respiratoria mínima, pero siempre genera analgesia. Es decir, es un receptor, vamos a decirlo así, es un agonista, digo, no es así, pero para que entiendan, es un agonista parcial. Este es parcial y este es total. ¿De acuerdo? Y obviamente hay algunos otros, ajá. Los ORL1, bueno, estos pueden ahorita olvidarlos y nos quedamos con mu, kappa y delta. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok, si no hay dudas, continuamos. Ya saben que ustedes me pueden interrumpir. ¿De acuerdo? Entonces, estos fármacos, al igual que muchos otros grupos farmacológicos, vamos a tener agonistas, agonistas parciales, antagonistas, agonistas que tienen un mecanismo dual, vamos a hablar de eso, y antagonistas. Es decir, también vamos a tener un antídoto, así como el antídoto de las benzodiazepinas, sí, de las benzodiazepinas es el flumazenil, el antagonista de los opioides es la naloxona. ¿De acuerdo? Entonces, agonistas. Así como hay un adrenérgico, está la adrenérgica reina, que es la que puede con todo y va con todo en la parte del sistema nervioso simpático. Aquí la morfina es la reina. La morfina es el agonista puro de los receptores opioides por excelencia. Todo se compara con morfina, ¿de acuerdo? Pero hay otros agonistas. Hay codeína, hay fentanil, hay tramadol. ¿De acuerdo? Todos son agonistas y generalmente pueden llegar a ser unos agonistas totales en dosis altas. Ajá. Ok, ahora, hay agonistas parciales, por más que le subas la dosis no vas a tener más efecto, y es el caso de la buprenorfina, un agonista parcial. Nunca se va a comparar con la morfina, pero también sus efectos secundarios son menores, ¿de acuerdo? Y hay agonistas antagonistas, y en este caso es la nalbufina. La nalbufina es un agonista de receptores kappa y es un antagonista de receptores mu. Es decir, jóvenes,
Si yo le pongo a un paciente un antagonista kappa, lo voy a tener con disforia, con alucinaciones, con una calidad de la analgesia muy pobre, pero me va a antagonizar todo el receptor mu, es decir, no me va a quitar dolor, solo me va a tener medio drogado, ajá, o medio ahí alucinando, y la calidad de la analgesia es muy mala. Así que actualmente la nalbufina, como es un antagonista de receptores mu, o sea, tiene ese efecto combinado, se utiliza prácticamente como un antagonista para casos de toxicidad o de sobredosis de opioides cuando no tenemos naloxona. Es decir, ¿cuál sería la reina del antagonismo? La naloxona. ¿Y quién sería la segunda? La princesa, la nalbufina. Así que actualmente, jóvenes, no está indicado para el tratamiento del dolor la nalbufina, sino para antagonizar los efectos mu. ¿Y cuáles son los efectos mu más peligrosos? Ah, pues la depresión respiratoria, sobre todo en este caso. Así que, jóvenes, si yo le pongo a un paciente una nalbufina, voy a antagonizar la analgesia. O sea, un ejemplo, yo a este paciente lo tengo ahorita con tramadol, ¿no? Ya está con su tramadolito, está más o menos controlado, pero dice, no, es que tengo mucho dolor. Y llega el inteligente y dice, ponle una nalbufina, ponle un Nuvain, y ahí le pones la mitad y la mitad intravenosa, la mitad. Lo único que va a hacer, le va a quitar la analgesia y le va a causar una sedación con disforia, es decir, medio drogado, pero con dolor. Repito, no sirve como un analgésico como tal, solo sirve actualmente para generar un antagonismo. ¿Y qué antagonismo queremos? Ah, ahorita este paciente viene bien intoxicado por fentanil, pero si yo le antagonizo completamente con naloxona, ahora va a caer en abstinencia. Así que mejor le voy a poner nalbufina y ¿qué sucede? Voy a seguirlo teniendo con un poquito de analgesia, con un poquito de disforia, pero sin depresión respiratoria, que es lo que en este momento me interesa. Ajá, la nalbufina actualmente solo tiene ese uso, ¿de acuerdo? El resto sí tiene usos como analgésicos. ¿Queda claro? Muy bien. Si queda claro, continuamos. Ahora, hay opioides que son débiles y hay opioides que son potentes. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la morfina, jóvenes. Ajá, dijimos que la morfina es la reina de todas. Entonces, la morfina se va a comparar, va a tener la potencia de uno y algunos otros van a tener una menor potencia. De estos, a lo mejor el que más van a utilizar va a ser el tramadol. El tramadol es 10 veces menos potente que la morfina. Y hay unos que son más potentes. El que ustedes van a utilizar más es la buprenorfina, que es 30 a 50 veces más potente que la morfina. Y otros que obviamente no van a utilizar, como el fentanilo, como el tapetol, ejemplo. El fentanil, por ejemplo, es 100 veces más potente que la morfina. Probablemente ustedes sale fuera de los objetivos del curso, pero es importante que sepan que hay unos más potentes y otros menos potentes, ¿de acuerdo? Entonces, los menos potentes, el menos potente que van a utilizar siempre es tramadol y el más potente que van a utilizar en medicina general siempre es buprenorfina. Esos dos son los que nos vamos a enfocar un poquito de codeína, vamos a hablar un poquito de eso, pero estos dos no son los que nos vamos a enfocar, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, vamos a empezar entonces. El tramadol. El tramadol, jóvenes, es un análogo sintético de la codeína. Como vimos aquí, es un opioide débil, su análogo sintético, tramadol, ¿de acuerdo? Entonces, es un agonista muy, pero es un agonista muy, no tan potente. O sea, sí puede llegar a alcanzar la respuesta máxima, pero con dosis muy grandes. Pero tiene otras dos características importantes. Este fármaco inhibe la recaptura de serotonina, como si fuera un antidepresivo, y de noradrenalina, igual. Y eso le confiere, ajá, una capacidad para inhibir, vamos a regresarnos aquí a este esquemita, para inhibir o más bien para potencializar estas vías inhibitorias descendentes. No solo agonista mu, sino estas vías inhibitorias descendentes. Y eso hace que nos sirva para el dolor neuropático. Es decir, al inhibir la recaptura de serotonina y noradrenalina, va a ser una muy buena opción para el dolor tipo neuropático. Que donde se afectaban las vías del dolor. Así que el tramadol nos puede ayudar para neuropatía diabética dolorosa, sí.
para una neuritis, ahorita por eh, una tracción, por en determinado momento una hernia de disco, una lumbalgia, sí. Entonces es un fármaco muy bueno para dolor somático, o sea, para todo el tipo musculoesquelético, pero también neuropático o la combinación de los dos. Así que es un fármaco muy bueno. Nos puede ayudar, claro, bastante para pacientes, repito, con neuropatía diabética y no que le den su diclofenaco con complejo B que no sirve para nada. ¿De acuerdo? Su potencia es leve, dijimos 10 veces menos potente que la morfina. Algo bien importante, jóvenes, no es controlado. Un paciente puede ir directo a la farmacia y se lo pueden vender. No hay ningún problema. Es bien tolerado el medicamento porque verdaderamente no tiene tanto problema, solo que sí causa mucha náusea. Ahorita vamos a hablar de eso. Causa mucha náusea y la dosis va alrededor de 400, 600 miligramos al día. Esto te lo vamos a especificar, 400, 600 al día. El problema es que este medicamento dura 6 horas, su vida media cuando mucho, así que el efecto va a durar de 6 a 8 horas el efecto. ¿Ah? Entonces esto me va a condicionar que yo le tenga que seguir poniendo tramadol cada 6 u 8 horas. ¿De acuerdo? Entonces el tramadol es un buen medicamento, sí, le pega el dolor neuropático, el dolor somático, por su mecanismo de inhibición de recaptura de serotonina y noradrenalina, además de su agonismo MU, es de potencia leve, por lo tanto nos permite irlo titulando, es no controlado, generalmente es bien tolerado, las dosis techo son altas y la vida media va de 6 horas en promedio. ¿De acuerdo? Entonces este tramadol generalmente se metaboliza por vía hepática, se elimina por vía renal. ¿De acuerdo? Entonces, una vez metabolizado por vía hepática, tiene un metabolito que es el dimetiltramadol, que tiene el triple de potencia que el tramadol normal. Y el potencial de abuso, jóvenes, vean esto, un caso, póngale 2, ya les regalo los de caso por cada 100,000 personas. Así que el potencial de abuso es muy bajo, por eso es de venta libre. Y el síndrome de abstinencia todavía es más raro, por eso es de venta libre. Y otra cosa, no causa tanta sedación, es muy poquito y causa menos estreñimiento que la morfina, entonces chéquenle. No estreñimiento o menos sedación, no hay abstinencia, bajo potencial de abuso, venta libre, ya tenemos tramadol. ¿De acuerdo? Así que el tramadol, al ser tan buen medicamento, hay muchas presentaciones para su administración. Solución inyectable, oral, cápsulas de liberación, bueno, comprimidos de liberación controlada y combinaciones con otros fármacos como paracetamol. Es decir, hay medicamentos de tramadol con paracetamol, tramadol con diclofenaco, tramadol con ketorolaco, por ejemplo. ¿De acuerdo? Es un muy buen medicamento. Siguiente que me interesa que ustedes aprendan, jóvenes, la buprenorfina. La buprenorfina dijimos que es un agonista parcial de receptores MU, lo cual nos va a ayudar a la analgesia de forma muy buena, parcial, pero muy buena. Y algo importante, es un antagonista de receptores kappa. Los receptores kappa dijimos que son los que nos va a dar la disforia. Así que este mecanismo va a ser uno de los principales motivos por el cual sea uno de los medicamentos de elección cuando nosotros queremos tratar la abstinencia en un sujeto. ¿Por qué? Porque no le vamos a quitar la morfina, bueno, el fentanil de tajo. Yo le puedo dar buprenorfina. ¿Por qué? Porque al ser un agonista parcial, la probabilidad de depresión respiratoria y demás es menor. Aparte me va a antagonizar el efecto de la disforia, de esa sensación de superbienestar, pero no me va a quedar el paciente en abstinencia. Pues es un muy buen fármaco para eso. Y además es muy buen analgésico, ¿de acuerdo? Tiene alta afinidad por los receptores, es decir, al pegarse muy bien a los receptores genera un muy buen efecto. Y la disociación es muy lenta, así que la duración es más prolongada que la morfina. ¿De acuerdo? Entonces, este fármaco no produce internalización de receptores MU, por lo tanto, este fármaco es muy bueno porque no genera mucho tolerancia, o sea, reduce la tolerancia, como el fentanil. El fentanil, el grande problema es que es uno de los fármacos que más rápidamente genera taquifilaxia. Hoy te sirve, mañana bueno, mañana todavía, pasado te sirve menos, y así hasta que ocupas dosis muy altas. Por eso es que actualmente tenemos tanto problema en Estados Unidos por fentanilo. Bueno, no sucede así.
¿de acuerdo? Así que el síndrome de abstinencia es muy leve, si se presenta, puede ser hasta moderado, pero no comparado con otras drogas de abuso. Así que este potencial de abuso es muy, muy bajo y además es tratamiento para la abstinencia, también resulta un muy buen fármaco, ¿de acuerdo? Este fármaco tiene un metabolismo del primer paso, fíjense, primer paso del 95%, es decir, después de que pasa por el hígado, se metaboliza súper cañón, súper cañón. Va unido a proteínas. Solo una tercera parte del metabolismo se lleva a cabo en el hígado y dos terceras partes se eliminan en las heces y en la bilis. Así que este fármaco resulta muy bueno en casos de problemas de insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque se elimina por las heces, jóvenes. Es decir, si yo tengo un paciente con insuficiencia renal crónica, me conviene buprenorfina porque se elimina por las heces. El metabolismo del primer paso, pues ya está, ¿no? Ya 95%. Y a partir de aquí, yo lo puedo eliminar dos terceras partes por las heces, ajá, y una tercera parte por la bilis y la orina. Así que generalmente es un muy buen fármaco. Pero, ¿qué pasa aquí? Es del grupo 2 de medicamentos. Entonces, requiere su recetita bien llenada. Hay fármaco sublingual transdérmico. Ajá, el sublingual es algo muy rápido. El efecto empieza a 30 minutos. Y la transdérmica, vamos a hablar de ahí, es una latencia de 12 a 24 horas, es decir, tarda un día en hacer efecto el parche, pero puede durar 96 horas hasta una semana. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿De acuerdo? Entonces es un muy buen medicamento. Ajá. Y bueno, nada más para que tengan ustedes cultura general, vamos a hablar de la morfina. No, no manches, ¿tampoco no vieron morfina y vieron opioides? Bueno, nada más por eso lo vamos a poner. Es el prototipo número 1 de los opioides. Es el agonista puro, natural y de potencia elevada por excelencia, la morfina. Pero para su venta se requiere un recetario del grupo 1 con código bidimensional, que ya vimos la primera clase. Algo importante es que no tiene dosis techo, Javier. Es decir, yo le puedo poner 10 miligramos, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 200, 3000, hasta el coma, hasta el placer, hasta el nirvana, y el paciente va a morir feliz. Por eso es que en muchas ocasiones es el fármaco de elección para pacientes terminales, ¿de acuerdo? No es tan así, no es tan bonito, pero así se menciona en muchos libros de texto, ¿de acuerdo? La vida media normalmente es muy cortita. Este es el grande problema, es de 4 horas, así que a veces hay que estar administrando inyecciones y el paciente a veces tiene 20 piquetes por día, entre las dosis que me tocan, los rescates, otros medicamentos, vaya, es un grande problema a veces con la morfina, ¿de acuerdo? La vida media dura unas cuantas horas, no se une tantas proteínas y algo importante, requiere metabolismo de fase 2 por conjugación. Tiene dos metabolitos. El segundo, el 6-glucurónido de morfina, es el que tiene doble potencia. El 3-glucurónido no tiene actividad. Entonces, se elimina por el hígado. Aquí sí requiere aquí sí el paciente tiene problemas de hígado, de riñón, sí se requiere ajustar las dosis. Entonces, es un fármaco que genera muchísimo riesgo, bueno, mucho riesgo de tolerancia, mucho riesgo de dependencia, síndrome de abstinencia, depresión respiratoria, estreñimiento, náusea, no sirve para dolor neuropático, es de la fracción 1 de medicamentos, entonces es un fármaco bueno, pero muy difícil de administrar. Por eso es que en medicina general normalmente nosotros como médicos generales no lo utilizamos. ¿De acuerdo? Entonces, bien, vienen las perlas de oro para los fármacos que vamos a ver, jóvenes. Tramadol. El tramadol, entonces dijimos que es un agonista de receptores MU, pero también inhibe la serotonina y la adrenalina. ¿De acuerdo? Entonces es útil para dolor somático, para dolor visceral, para dolor neuropático, es decir, para alcohólico, todo sirve. Ajá. ¿Mm? Viene en gotas, tabletas, todas las presentaciones que quieran. Y la dosis máxima entre 400 y 600 miligramos. Vamos a ver por qué es importante. La morfina, dijimos, bueno, nos sirve para dos tipos de dolor, no para neuropático, ya vimos que es la reina. Dosis máximas no hay, pusimos ahí por poner unas, pues no hay. Y otro medicamento que se comercializa que es el tapentadol, un poquito más potente que la morfina, se parece mucho al tramadol, vean,
inhibe captura de serotonina, noradrenalina, sirve para los 3 tipos de dolor. Las tabletas son de liberación controlada, perfecto, pero este es del grupo 1 de medicamentos, bueno, de la fracción 1, así que se requiere su código bidimensional. Y la otra no es tan fácil de titular. ¿Por qué? Primero tenemos que ponerle dosis pequeñas y cada 2, 3 días subir la dosis y después de eso poner una tableta de liberación prolongada. Se hace un relajo. Así que no es un fármaco útil, no ha pegado mucho en México por lo mismo y aparte es caro. ¿De acuerdo? Y la buprenorfina, dijimos, una agonista parcial de receptores mu, antagonista de capa, nos sirve para dolor somático y visceral, ajá, y hay varias presentaciones. ¿De acuerdo? La dosis máxima es de 1.5 miligramos, vamos a ver esa importancia. Y entonces, ¿qué otra cosa nos interesa ver? Bueno, el tramadol, dijimos, dura 4 a 6 horas, así que el efecto durará 6 a 8 horas, así que hay que dar cuando menos cada 6 u 8 horas. Dijimos que es 10 veces menos potente que la morfina, ajá. Su metabolismo es hepático, eliminación renal, vimos que es más noble, la morfina, bueno, mm, está del grupo 1, ya lo vimos todo, el tapentadol, bueno, jóvenes, como decimos, dura 4 a 6 horas, pero hay tabletas de liberación controlada que duran 12 horas, más potente que la morfina, tiene metabolismo hepático de fase 1, de fase 2 y eliminación renal. Vaya, es un fármaco que no es tan bueno, no es todo un prototipo, y la buprenorfina, un montón de presentaciones, ajá, que pueden llegar a durarte hasta 90, bueno, hasta 7 días un parche del efecto. Ahorita vamos a ver, más potente que la morfina, vimos esto de eliminación, así que es útil en insuficiencia renal crónica, es el fármaco de elección. Y otros por no dejar, la codeína que vamos a ver, actualmente la codeína es un agonista receptor mu, ajá, pero por lo que actualmente se puede llegar a utilizar además por la analgesia porque es antitusígeno. Eso hizo que pues en tabletas para la tos tuviera esto, pero la codeína puede haber sido sintetizada para otras drogas de abuso, así que entre esto y entre que no se vendía bien, fue saliendo del mercado. Anteriormente había cápsulas con paracetamol, porque el paracetamol, si lo separabas de la codeína, se desnaturalizaba la codeína, pues un buen candadito. Actualmente ya no hay, solo con diclofenaco. Vamos a ver esto. Y la nalufina que dijimos que pues ya no la usen a menos de que quieran antagonizar efectos opioides. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a quitar esto. ¿Cómo utilizar el tramadol, jóvenes? Y entonces aquí viene la buena forma, ¿no? Ok, tengo un paciente que tiene un dolor somático o que tiene un dolor visceral o que tiene un dolor neuropático, ajá, y que verdaderamente no se le quita el dolor o que va a requerir una terapia muy prolongada con analgésicos, y un analgésico, un esteroideo, me va a causar muchísima gastritis, me va a causar falla renal, me va a causar problemas, así que decido ponerle tramadol, o bien no se le ha quitado con un paracetamol y decido ahora ponerle tramadol. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, jóvenes, el frasco trae en gotitas, igual que el clonazepam, es lo que les sugiero, empezar con gotitas. 100 miligramos por mililitro, 40 gotas por mililitro, o sea, 2.5 miligramos por cada gota de tramadol. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente, la dosis puede empezar a un paciente a tener efecto a partir de 25 miligramos, o sea, 10 gotas. Vimos que la dosis hay que darla cada 6 a 8 horas, así que podemos darla cada 6 horas, es decir, a la hora 0, a las 6, a las 12, a las 24, 10 gotitas. Siempre van diluidas en agua, jóvenes, no van bajo la lengua, van diluidas en agüita. Ajá. Y una vez que el paciente me diga, doctor, sí se me quita el dolor, perfecto. Al día te estás tomando 10, 20, 30, 40 gotas. 40 gotas, es decir, al día te estás tomando 100 miligramos. O bien, doctor, no se me quitó. Ok, si no se le quita el dolor, si aquí vuelve a tener dolor, si aquí vuelve a tener dolor, se va a tomar 10 gotas adicionales de tramadol. ¿Hasta cada cuánto? Hasta cada hora. ¿Y hasta cuánto? Hasta que alcancemos la dosis máxima, que va de 400 a 600 miligramos. Es decir, de 400 a 600 gotas. ¿Ah? Perdón, perdón, aquí no son. Son de 300 a 400 gotas al día. ¿De acuerdo? Es la dosis máxima. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a contar. Le di el fármaco cada 6 horas.
van 10, 20, 40 gotas y se toma uno, dos rescatitos adicionales de 10 más, es decir, se toma otros 50 miligramos, ¿no? Sí, otros 50 miligramos. Así que verdaderamente yo voy a calcular la dosis total y la puedo ahora convertir a otra cosa. Por ejemplo, hay cápsulas de tramadol de 50 miligramos, así que si se toma 100 al día, pues en lugar a lo mejor de darle o 200 al día, en lugar de darle cada 10 gotas, lo puedo convertir a cápsulas o la puedo poner en una tableta de liberación controlada. Por ejemplo, las tabletas de liberación controlada, digo, supuestamente que la repasen, duran 12 horas, ajá, así que 12 horas va a tener el efecto. Así que si mi paciente al día se toma 100 miligramos, en lugar de estarle dando las gotas y que se despierte en la noche, yo le puedo dar dos tabletitas de 50, una en la mañana y una en la noche, y forman 100 miligramos. ¿De acuerdo? O bien tengo un dolor muy intenso, no le voy a dar gotas, le puedo dar una ampulita. Ahorita vamos a hablar de las ampulitas. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma de administrar tramadol. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí va quedando esto? Déjenme borrar esto. ¿Ok? Entonces, el tramadol también se puede encontrar en cápsulas, jóvenes. Las cápsulas igual se dan cada 6 o cada 8 horas. Yo les sugiero primero las gotitas. Si el dolor se les está quitando con 20 gotas, entonces, ¿cuánto van a ser? 50 miligramos. Ah, pues le puedo dar una cápsula de 50 miligramos cada 8 horas. No, doctor, el dolor se me quita con 40 gotas, entonces ya están 100 miligramos. Ah, pues le puedo dar 100 miligramos cada 6 u 8 horas. ¿De acuerdo? O bien le puedo dar tabletas de liberación controlada, que dijimos que duran 12 horas. Así que si al día se toma, no sé, en gotitas, si 200 miligramos, bueno, yo le puedo dar, hay tabletas de liberación prolongada de 50, como esta que viene aquí, hay de 100 y hay de 200. Así que si el día en gotas transformado se toma 200, pues le puedo dar una de 100 cada 12 horas. Oye, doctor, pues es que al día son 300. Bueno, 150, ¿cómo le hago? Pues fácil, ¿no? Le puedo dar en determinado momento una y media de 100 cada 12 horas. ¿Sí queda? O bien, en determinado momento, fíjese que ahorita trae un montón de dolor. ¿Qué puedo hacer? Le puedo poner una ámpula. Bueno, ya le puse un diclofenaco, ajá, ya le di paracetamol y sigue con dolor. No le voy a mezclar otro, no le voy a poner ibuprofeno. Vamos a ver mañana, no se pueden mezclar. Así que le puedo poner tramadol, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la dosis de tramadol? Normalmente 1 miligramo por kilogramo de peso para su administración intravenosa e intramuscular, ¿de acuerdo? ¿Y qué dijimos para la administración? Bueno, le vamos a poner aquí 1 miligramo por kilogramo de pesos para su administración intramuscular o intravenosa. ¿Qué dijimos al respecto? La intramuscular, sin problema, va más o menos a tener un efecto en 30 minutos. Pero la intravenosa no se la voy a pasar en bolo, porque si se lo paso en bolo, ¿qué le va a pasar? ¿Qué dijimos hace rato? Náusea y vómito. Así que, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner este medicamento en cuando menos 30 minutos. Así que le voy a pedir a mi enfermera que mezcle solución salina, a lo mejor 250 mililitros, que le ponga una ámpula de tramadol, porque vamos a suponer que mi paciente pesa 100 kilos, y entonces una ampulita la voy a pasar en 30 minutos. Si mi paciente pesara 70 kilos, pues el ámpula viene de 100 miligramos. Pues le voy a pasar el equivalente, que serían como 1.5 mililitros, 1.5 mililitros, más o menos, de 100 miligramos, ¿no? Que corresponde a esto. Ok, ya se le quitó el dolor, perfecto, ahora se lo voy a dar cada 8 horas. O bien, si con una sola dosis fue suficiente, al rato ya no le duele, pues se lo puedo suspender. ¿De acuerdo? Entonces, el tramadol se puede poner así, doctor, ahorita el paciente no lo voy a inyectar, le causa náusea, una vía de administración diferente que le pueda poner el tramador. Este se puede poner subcutáneo. La agarran aquí en el bracito, ahí ponen subcutáneo y más o menos el fármaco se libera en 20 a 40 minutos. Así que la vía subcutánea es muy buena para el tramadol. No duele tanto, no necesitas ponerlo intravenoso y no se absorbe tan rápido como el intramuscular. Es decir, causa menos efectos secundarios. Ajá. Entonces, esta es la forma que ustedes deben o pueden administrar el tramadol, para que no le tengan miedo y también no anden recetando
en determinado momento situaciones o cosas que no funcionan, ¿de acuerdo? Y aquí a lo mejor quiero poner una cosa importante para cerrar con tramadol, ¿no? Que son las 6, ¿con qué? 6, déjame ver. Oh, son las 6:08, ¿no? Estamos otros 5 minutitos. Entonces, algo importante, dijimos que el tramadol es 10 veces menos potente que la morfina. Ujú, 10 veces menos potente. Entonces, un miligramo de morfina, un miligramo de morfina, si es 10 veces menos potente el tramadol, ¿qué quiere decir? Que para que yo tenga un miligramo de morfina, tengo que tener 10 miligramos de tramadol, ¿de acuerdo? O sea, 100 miligramos de tramadol tiene que ser 10 miligramos de morfina. Así que jóvenes, cuando ustedes ven una receta donde un médico le ponga 2 miligramos de morfina, le está poniendo 20 miligramos de tramadol. O sea, le está poniendo ni 10 gotas de tramadol, porque cada gotita trae 25 miligramos. O sea, le está poniendo 10 miligramos, le está poniendo 4 gotas. O sea, le está poniendo nada. Así que esto nos da la pauta para que un paciente pueda empezar a tener una analgesia con morfina, va alrededor de los 3 a 4 miligramos de morfina. Y la morfina dijimos que en cada cuánto se tiene que dar la morfina, cada 4 a 6 horas. A veces vemos recetas que dicen, ponle 1 miligramo de morfina cada 24 horas. Dices, no manches, mejor ponle. Mi abuelita se ponía hojitas de árboles aquí con alcoholito, les decía chiqueado, a lo mejor ponle un chiqueado, o un sana colita rana, porque no le estás haciendo nada a tu paciente. Así que cuando vean morfina, cuando menos los rescates o las dosis tienen que ser 3 a 4 miligramos por dosis, pero hay que darla cada 4 a 6 horas. Cada 6 horas normalmente. Entonces, de repente imagínense, le dan 2 miligramos cada 24. 2 miligramos equivale a 20 miligramos de tramadol, o sea, equivale a 8 gotas de tramadol cada 24 horas. Mejor no le des nada. O sea, eso es una broma. Así que también el objetivo de que aprendan a utilizar tramadol es justamente para concientizarlos de cuál sería una dosis buena de morfina. ¿De acuerdo? Último ejemplo. De repente ustedes ven a un paciente que ahorita dice, doctor, es que tengo muchísimo dolor. Ya me pusieron 3 miligramos de morfina, pero ya se me acabó. Híjole, 3 miligramos de morfina, entonces multiplicada por 10, ¿cuántos son? ¿30 miligramos de qué? 30 miligramos de tramadol. ¿Le están poniendo mucho? No, no, bueno, vean, las capsulitas vienen de 50, la más chiquita. O sea, no le están poniendo ni una cápsula, perdón. Entonces, ¿cuál es el punto? Ah, pues muy fácil. Tiene mucho dolor, le pongo una ampulita subcutánea de tramadol mientras está en la consulta y les prometo que cuando esté a la mitad de la consulta, el paciente va a tener la mitad del dolor. Porque una ámpula de tramadol equivale más o menos a 10 miligramos de morfina. Ajá. ¿Y cada cuánto se le van a dar el tramador? Pues cada 6 a 8 horas, dependiendo del dolor. Así que hay que dar los medicamentos como corresponde, ¿de acuerdo? Y algo importante, ok, perdón. Oye, doctor, es decir que tengo náusea. Ah, pues perdón, es que ustedes ya llevaron obviamente este curso bonito. ¿Qué le van a dar? Un Dancetrol. Probablemente es un poquito caro. Bueno, pues a lo mejor no modificar la dosis. Doctor, pero me está estreñiendo. ¿Qué le podemos dar de los medicamentos que hemos dado? Cisaprida. Ajá. Que son medicamentos que ya vimos. 5-HT2 y cisaprida, serotonina. ¿Sí queda, jóvenes? Entonces ya pueden empezar a hacer combinaciones de estas. ¿Vale? Y no de repente dar terapia farmacológica, pues, que pues deje mucho que desear o que ponga en riesgo o que estén en el punto de la ineficacia farmacológica con sus pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, si la dosis de tramadol en 24 horas máximas son 600 miligramos, ¿cuántos miligramos de morfina son? 60 miligramos de morfina. ¿De acuerdo?
Entonces, de repente, imagínense, de repente ver una receta que diga 1 miligramo, 2 miligramos, dices, no le estás haciendo absolutamente nada. Así que cualquier duda al respecto de esto, pues estoy a sus órdenes, Mario Ros, para servirle al gólogo, y vamos a dejar la clase hasta aquí. El día de mañana vamos a ver solo buprenorfina, muy, muy rápido, que eso es un fármaco que me interesa que sepan, solo para que sepan recetar al menos la forma más tranquila y posteriormente nuevamente mandar la especialidad. Y vamos a ver mañana todo lo que son analgésicos no esteroideos, paracetamol y un poquito butiliricina, que es lo que me interesa, ¿de acuerdo? Para terminar el día viernes con la parte de antibióticos, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿No hay dudas, no hay preguntas, jóvenes? Bueno, si no hay dudas ni preguntas, entonces damos por terminada esta sesión y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Gracias, Hasta luego, doctora. doctor. Gracias.